más vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. Un día llegó un hombre. Tienes que reconocerlo, Muley. En una tierra así tan seca, el sistema de arriendo no funciona. Apenas se puede malvivir y menos sacar ganancia. Un solo hombre con un tractor puede cultivar 10 o 12 de estas fincas. Le pagáis un jornal y os quedáis con la cosecha. Sí, pero no podemos distraer ni un centavo de lo que tenemos ahora. Nuestros hijos no comen lo suficiente y están tan andrajosos que nos daría vergüenza ver a los hijos de otros bien vestidos. Yo no puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados. ¿Quiere decir que me echan de mi tierra? No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa. Pues ¿quién la tiene? Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan. ¿Y quién es la compañía Shaunilan? No es nadie, es una compañía. Pero tienen un presidente. Tendrán alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad? Pero, hijo, ellos no tienen la culpa. El banco les dice lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Dónde está el banco? En Tulsa, pero no vas a resolver nada. Allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York. Entonces, ¿a quién matamos? La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Yo no sé quién es el culpable. No pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi tierra. Mi abuelo la trabajó durante 70 años. Mi padre nació aquí. Todos hemos nacido aquí. Y algunos murieron aquí. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Soy feliz. Soy mecenas de La Cafetera. Al fin. Todas las mañanas Fer y María me acompañan y me hacen más agradable el trabajo. Necesitamos más periodismo independiente, más voces críticas, más programas que hablen de las cosas, fuera de la agenda que establece el sistema.
He tenido la suerte de participar en alguna ocasión y ahora la mayor suerte es poder hacer posible junto a todas vosotras este oasis que es la cafetera. Seguimos Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Las medidas que tomamos en conjunto y que se las manifesté el día martes, están completamente en firme. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. The essence of our new proposal is a new protocol on Ireland and Northern Ireland consisting of 5 elements. Hemos sostenido provechosas conversaciones con el presidente del gobierno ruso, Dmitry Medvedev, en el tradicional ambiente de amistad, cordialidad y plena confianza mutua que caracteriza las excelentes relaciones entre la República de Cuba y la Federación de Rusia. Bueno, es que la política unilateral que está siguiendo Estados Unidos, esas tensiones comerciales que llevamos ya viviendo en los últimos 2 años, están produciendo, y así lo ha constatado la Organización Mundial del Comercio, un enfriamiento de la economía. Respecto a no admitir una narrativa que, por otra parte, era una narrativa que venía impuesta por una realidad ante la que no teníamos recursos para hacer cosa distinta de la que se hizo, que es efectivamente el tener una actitud, pues, no sé cómo llamarla, como omisiva o en todo caso de disimulo respecto al tema de los recortes, que nos faltó sinceridad. ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. Desde luego, el gobierno que se ha instalado en la Moncloa está una y otra vez perdurando en el bloqueo, en el estancamiento, y Sánchez pretende que sea el propio Franco quien le saque de ese desastre. Así que sí, a mí me espanta la ley de memoria histórica. Para entender cuál es el problema de la emergencia climática, yo siempre pongo un ejemplo. España, por latitud y extensión, es el país de Europa con más horas de sol. Nosotros producimos 8 veces menos energía solar que Alemania. ¿Algo hacemos mal? No, algo hacemos mal, no. Hay provincias. Todos los señores de los partidos políticos que nos gobiernan, cuando dejan la política, acaban en el consejo de una compañía eléctrica. El empleo digno para derogar la reforma laboral, aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Muy buenos días, cafetera. Pues en efecto, son tiempos de promesas electorales, es tiempo de descuento. Ya la campaña está enfocada, empezamos a escuchar los primeros exabruptos. Los vamos a comentar ahora aquí en la cafetera. Muy buenos días a todos. Os pedimos además que nos ayudéis a organizar la conversación en las redes sociales utilizando un hashtag almohadilla la cafetera trumpa. Trump, con A, trumpa. La trumpa de Trump. Bueno, las trampas de Donald Trump, almohadilla la cafetera trumpa. Porque, ya lo sabéis, los aranceles de Trump contra la Unión Europea han golpeado directamente al aceite, al vino, al queso de España, y la diplomacia de nuestro país está muy preocupada
por las consecuencias que pueda tener esto. Lo veremos, hoy es protagonista en buena parte de las portadas de este país, así que tendremos la oportunidad de hablar de eso, pero nos sirve también como excusa para organizar la columna vertebral de la opinión de este programa. El hashtag a través del cual os pedimos que participéis y también dejéis ver cómo está el termómetro, la temperatura de la ciudadanía, el descontento ciudadano. Almohadilla la cafetera trumpa, y como están haciendo ya, como están utilizando ya, Villamar, muy buenos días, Chucho que habla, muy buenos días, Luigi Leganés, muy buenos días utilizando ese hashtag, Enrique Quesada, buenos días, dice, el presidente dice que los tweets de Trump hacen que se levante sobresaltado, hace poco vetó a la izquierda para dormir tranquilo, ni el colchón nuevo le ayuda, igual una conversación franca soluciona sus problemas. Ventura Avilés, muy buenos días, espectacular, muy buenos días, el tuerto, dice... bueno, es verdad, ayer en una de las salas donde se proyectaba la película de Amenábar tuvieron que interrumpir la proyección porque un grupo de personas de extrema derecha desalojaron el cine donde se estaba proyectando esto y al grito de ¡Arriba España, viva Cristo Rey! En fin, una cosa absolutamente lamentable, pero también retrata un poco el clima cómo se ha aceptado, cómo se ha ido permitiendo también que vayan campando a sus anchas ciertos discursos. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Que si lo unimos a las palabras de Isabel Díaz Ayuso, pues nos deja una fotografía, un retrato sobre nuestro país, digamos que no demasiado positivo. Bueno, sobre todo porque al final lo de España sin complejos y todas estas cosas lo que hacen es incentivar a aquellas personas que antes al menos, bueno, pues se cortaban un poco a la hora de levantar la mano y ahora no. Entonces, bueno, pues seguimos teniendo a las víctimas, a todas esas personas, cientos de miles de personas en las cunetas, seguimos escuchando a personas como Ayuso diciendo que bueno, que es que eso de la ley de memoria histórica que es despreciable, ¿no? Y mientras lo que hace eso no solamente es despreciar a las víctimas, sino que además envalentona a los energúmenos. Pues de todo esto vamos a hablar y os pedimos vuestra ayuda para hacerlo. Y además hoy es viernes. Los viernes ya sabéis que en esta suerte de videoforum, de cineforum que hacemos aquí en la cafetera y que hemos unido junto al espacio que hacemos con Ana Pastor, Plata o Plomo, para hablar de series, de documentales, de películas. Hoy vamos a hablar de una serie, le había dicho a Ana Pastor, oye, recomiéndanos alguna serie que sea un poquito oxigenante, habida cuenta de cómo está el panorama. Así que vamos a hablar de una serie llamada This Is Us. This Is Us es una serie, la verdad, bastante dulce, cómoda de ver, es una serie muy elogiada, muy premiada, que está por su tercera temporada, así que comentaremos con Ana Pastor esta producción. Y además los viernes analizamos la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña, la forma en la que durante toda la semana ya lo hacemos con ella, pero los viernes colocamos el foco con una mirada diferente. ¿De qué forma se han referido a España en los medios de comunicación internacionales? ¿Qué asuntos han llamado su atención? ¿Sobre qué asuntos se han mostrado preocupados? Así que este es el menú de hoy para la cafetería de nuestro programa. Si estás escuchando esto, no estás sola. En la fotografía de los periódicos, y escuchábamos al principio el resumen de sonidos que nos han dejado las últimas horas, tanto a nivel internacional, el presidente Díaz-Canel ha recibido al primer ministro ruso, el presidente de Cuba, al primer ministro ruso, y han destacado las relaciones intensas entre Rusia y Cuba, lo cual ha hecho que se destapen de nuevo los fantasmas en Estados Unidos sobre estos equilibrios internacionales. También en Ecuador se están dando unas protestas contra un decreto de Lenín Moreno, que por cierto ha llamado al estado de excepción y ratifica sus medidas económicas. La ministra de Industria, Reyes Maroto, que habló en la serie y decía, esta política unilateral de los Estados Unidos, este asunto de los aranceles, está enfriando la economía mundial. Pero dando vueltas al satélite, cuando se detiene en el Reino Unido, nos encontramos a un Boris Johnson que defiende su plan de Brexit en el Parlamento, y aquí en España, cuando vuelve a pasar por nuestro país,
a Isabel Díaz Ayuso hablando sobre la memoria histórica. Las iglesias arderán como en el 36. Me espanta la ley de memoria histórica, ha dicho esta político del Partido Popular. Hay malestar, según el periódico El País, en el Partido Popular con Ayuso por romper la moderación ahora en plena campaña electoral. ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. Desde luego, el gobierno que se ha instalado en la Moncloa está una y otra vez perdurando en el bloqueo, en el estancamiento, y Sánchez pretende que sea el propio Franco quien le saque de ese desastre. Así que sí, a mí me espanta la ley de memoria histórica. Endurece su discurso, ni más ni menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que reaccionaba así a una pregunta sobre la ley de memoria histórica y decía que le rechazaba, que le espantaba y que rechazaba esa exhumación de Franco defendida por Pedro Sánchez. El portavoz de Ciudadanos en Madrid y el socio de la presidenta, Ignacio Aguado, ha asegurado que desde su gobierno en Madrid evitarán que ardan iglesias en el 2019. Bueno, pues todo esto intensificando un discurso, radicalizando un discurso en plena campaña electoral, cuando el PP estaba intentando presentar una cierta imagen de moderación, huyendo de los debates, de las tensiones, de las discrepancias, y de pronto se han encontrado con que Isabel Díaz Ayuso, que no es precisamente la persona mejor cualificada del Partido Popular, pero que ha terminado, ya lo sabéis, por las ecuaciones electorales, convirtiéndose por sorpresa en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una persona absolutamente incapaz, la hemos visto en algunas declaraciones relacionadas con los atascos, la contaminación y siempre sacando la pata, los pies de los tiestos. Que nos llama la atención porque una de las cosas que nos habían contado, se hablaba mucho en los oscuros callejones de la corte madrileña, es que quien ayudó, quien guió en la campaña electoral a Isabel Díaz Ayuso fue Miguel Ángel Rodríguez. ¿Os acordáis del inefable Miguel Ángel Rodríguez, aquel secretario de Estado con José María Aznar, que llegó a ser una auténtica personalidad? Dirigió después una agencia de comunicación, fue la persona que lanzó en política a José María Aznar, y luego lo hemos visto muchas veces en tertulias de televisión y defendiendo las posturas más peregrinas, más escandalosas, siempre vinculado al escándalo, al ruido, al griterío. Pues fue la persona que le diseñó la estrategia electoral a Isabel Díaz Ayuso, así que nada nos extraña ya en este momento. Lo que pasa es que entra en profunda discrepancia, en una colisión muy intensa con la estrategia del Partido Popular. Ya sabéis que siempre se dice que cuando los partidos libran sus batallas de primarias, radicalizan su discurso para llegar a su electorado, digamos, más convencido, pero cuando llegamos a tiempos electorales, el discurso tiene que moderarse, se modera profundamente, ¿no? Estas suelen ser las estrategias de campaña de los grandes partidos políticos, lo hemos visto en todas las formaciones. Siempre que hay primarias o batalla interna, los discursos se polarizan y intentan dirigirse al electorado natural. Al fin y al cabo son los únicos que votan en esas. Pero cuando las elecciones son generales tienes que seducir también a los indecisos, a los moderados, a aquellas personas que no quieren ruido, que no quieren griterío. Bueno, pues Ayuso ha roto la estrategia del Partido Popular por la mitad, según dice el periódico El País, y explica que hay malestar en el PP por esta salida de tono de Isabel Díaz Ayuso. Además, en las portadas de los periódicos, pues como os decía, además de que destacan estos episodios, nos encontramos también con el anuncio de Donald Trump, este duro golpe al vino, al aceite, al jamón de España. Ayer escuchábamos a la ministra de Industria, Reyes Maroto, era entrevistada en la cadena SER y decía que esta política unilateral de los Estados Unidos está produciendo un gran enfriamiento en la economía mundial. Bueno, es que la política unilateral que está siguiendo Estados Unidos, esas tensiones comerciales que llevamos ya viviendo en los últimos 2 años, están produciendo, y así lo ha constatado la Organización Mundial del Comercio, un enfriamiento de la economía. Nosotros, nada más llegar hace apenas 15 meses, ya gestionamos una de las decisiones unilaterales de Estados Unidos. Quiero recordar que hemos estado trabajando también por los aranceles que se impuso a la aceituna negra, unos aranceles que consideramos estos inapropiados, y en el caso de la aceituna negra pues hemos conseguido, después de mucho trabajo, que se abriera un panel en la OMC y por lo menos poder defender, ¿no?, los intereses de los empresarios españoles. Y este duro golpe de Trump al vino, al aceite y al jamón de España, dice el periódico El Mundo, que estos aranceles amenazan 1.000 millones anuales de exportaciones y desbaratan además una larga campaña
para asentar estos productos en Estados Unidos. Somos las principales víctimas colaterales de este conflicto comercial, dicen los agricultores y los ganaderos españoles. Es un castigo de Trump a Airbus en forma de aranceles, perjudica especialmente al sector alimentario. Un 75% de los productos exportados a los Estados Unidos quedaría afectado por las tasas. Algunos tan emblemáticos como el aceite de oliva, el jamón, el vino y el queso verían interrumpida su progresión en el mercado más importante más allá de la Unión Europea, dice el periódico El Mundo. Este proteccionismo de Donald Trump, una reacción precisamente a las estrategias comerciales en el sector aéreo, y dice que estos nuevos aranceles, dice el periódico El País, anunciados por Estados Unidos, amenazan con golpear estos sectores. Son nuevas barreras comerciales que afectarían por esta cantidad a los diferentes sectores, según ha estimado la Secretaría de Comercio, y van a entrar en vigor el día 18, aunque se espera que antes Bruselas y Washington negocien para limitar el alcance de los mismos. La Unión Europea amenaza con represalias si Estados Unidos sigue adelante. No es que le haya importado mucho a los Estados Unidos que le amenacen con represalias de esa naturaleza en otros sectores, como bien hemos visto. En fin, la fotografía, las relaciones en este mundo tan global, tan hiperconectado, que tocas en un lugar y afecta directamente a otro. Bien lo saben en Cuba. El presidente Díaz-Canel recibió al primer ministro ruso y destacó las relaciones intensas de Cuba y Rusia. Hemos sostenido provechosas conversaciones con el presidente del gobierno ruso, Dmitry Medvedev, en el tradicional ambiente de amistad, cordialidad y plena confianza mutua que caracteriza las excelentes relaciones entre la República de Cuba y la Federación de Rusia. Cuba, que intenta afianzar sus alianzas ahora que se encuentra en una situación extraordinariamente crítica en lo económico, intenta alinearse de nuevo, realinearse con sus potenciales amigos en el mundo. Cuba recibiendo al primer ministro ruso y elogiando las relaciones intensas. Pero es verdad que como se está reorganizando en toda esta geopolítica mundial, como se están reordenando todos los polos de interés, también nos encontramos en el mundo con la reacción social que suscitan tantos cambios como se están dando en la economía, tantos movimientos. Hemos visto en Ecuador, está incendiado el país. Estado de excepción en Ecuador para frenar las protestas. Movilizaciones contra el alza del precio del combustible que han llevado al gobierno de Lenín Moreno a decretar durante 60 días el estado de excepción para garantizar la seguridad. Una medida que implica la paralización del transporte, suspensión de las clases en todo el país, y los choques entre los manifestantes y la policía de Quito nos está dejando algunas imágenes absolutamente brutales. En Ecuador, las protestas y Lenín Moreno decretando el estado de excepción y ratificando las medidas económicas. Las medidas que tomamos en conjunto y que se las manifesté el día martes, están completamente en firme. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Así que una gran preocupación por esta situación, cómo se va complicando en Ecuador la situación del país. Mientras tanto, en Brasil, protestas estudiantiles en defensa de la educación. Brasil ha registrado huelgas contra los recortes en educación, huelgas nacionales. Ha sido la segunda jornada en Brasil, la segunda jornada de huelga, y también intensas movilizaciones por el país en defensa de una educación que cuente con recursos, y ciudadanos prácticamente de todo el país, junto a los profesores, junto a trabajadores, han estado saliendo reclamando que se dé marcha atrás en esos recortes en los fondos para la enseñanza. La única arma que existe es la educación. 48 horas en las calles luchando por la liberación total del presupuesto de educación que está siendo recortado por el gobierno de Bolsonaro, y las universidades y la educación se han rebelado porque dicen juega un papel fundamental en el país, y es la única batalla precisamente no solamente contra la ignorancia, sino
contra los desequilibrios. Eso en Brasil. En el Reino Unido también Boris Johnson defiende su plan de Brexit en el Parlamento. The essence of our new proposal is a new protocol on Ireland and Northern Ireland consisting of 5 elements. Así que todos miran las posibles consecuencias de un Brexit duro, que puede tenerlas en diferentes ámbitos, algunos tan sorprendentes como el de la vivienda en nuestro país, el de la vivienda en España. Pero en todo caso, Boris Johnson ha enviado una propuesta a Bruselas, una nueva propuesta para una salida del Reino Unido pactada, y no ha causado tampoco mucho interés. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya comunicó al primer ministro del Reino Unido que su nueva propuesta para el Brexit no le convence. Lo hizo durante una conversación telefónica. Después Donald Tusk publicó un mensaje en la red social Twitter diciendo que su mensaje al primer ministro Boris Johnson es: la Unión Europea sigue abierto al diálogo, pero no está convencido, y así lo ha manifestado en su cuenta de Twitter. Así que no hay todavía, aparentemente, una solución posible pactada para que se produzca de manera más o menos sosegada la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Recortes, nacionalismos, proteccionismo. Realmente tenemos una fotografía del mundo a día de hoy bien intensa, y mientras tanto con grandísimos retos: el medio ambiente, la ecología. Hemos escuchado a Carlos Bardem en televisión, en Antena 3, en Espejo Público, hablando sobre la responsabilidad en las emergencias climáticas. Y hacía una reflexión, la verdad, que nos ha gustado mucho, y también nos gustaría meterla en el bloque informativo, aunque no forme parte de la agenda setting. Pero decía Carlos Bardem en Espejo Público, de la familia Bardem, este gran actor y una familia del mundo de la cultura tan destacada como esta, pues decía Carlos Bardem: ¿cuál es nuestra responsabilidad en la emergencia climática? Decía, claro, porque todo esto de que los ciudadanos tengamos nuestra bolsa reciclable y llevemos los productos a los contenedores de reciclado, todo esto está muy bien, pero es una forma muy cool de ver la lucha contra el cambio climático. Pero aquí hay una responsabilidad. Quienes de verdad pueden cambiar las cosas no solo son los ciudadanos. Eso está muy bien, pero es que hay otros responsables. Ahora se ha puesto de moda una cosa que yo creo que está muy bien, que es poner en nuestros hombros, en el hombro de los consumidores, los individuos, la solución al problema planetario de la emergencia climática. Vaya usted al supermercado con una bolsa de tela, no coma carne. Bueno, está muy bien, está muy bien. Yo creo que es sano incluso, y que está muy bien hacer eso. Pero eso no es la solución. Nos están poniendo a nosotros en los hombros una solución que no depende de nosotros. Lo que hay que mirar es hacia quién hace las políticas que permiten que este modelo no cambie, o que sostienen este modelo. Para entender cuál es el problema de la emergencia climática, yo siempre pongo un ejemplo. España, por latitud y extensión, es el país de Europa con más horas de sol. Nosotros producimos 8 veces menos energía solar que Alemania. Algo hacemos mal. No, algo hacemos mal, no. Hay provincias. Todos los señores de los partidos políticos que nos gobiernan, cuando dejan la política, acaban en el consejo de una compañía eléctrica. Carlos Bardem poniendo el foco, dice: sí, está muy bien ir a llorar a Groenlandia, a los países que se están viendo afectados por el deshielo, por el cambio climático, y mostrarlo en fotografías, pero hay verdaderos responsables, hay gente que está detrás de eso. Bueno, yo creo que también ese era un poco el objeto de las manifestaciones multitudinarias que hubo recientemente, ¿no? No solamente lo que hacemos cada uno en nuestra casa, en nuestro entorno, que es verdad que nosotros podemos cambiar las cosas, lo escuchábamos también en ese audio de Years and Years, ¿no? De que nosotros somos responsables como ciudadanos, pero es verdad que lo que tenemos que hacer, y yo creo que también es un poco a lo que se refiere Carlos Bardem, es impulsar, empujar a los líderes, a los responsables públicos que tienen de verdad la sartén por el mango y tienen el poder para cambiar las cosas, que cambien este sistema. El caso es, que es un poco también lo que se comentaba en redes sociales a raíz de este vídeo, es que lo que ha planteado Carlos Bardem es algo que va mucho más allá, que es que hay que cambiar de sistema. Este sistema no funciona. Este sistema está yendo en contra del propio planeta en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el plantear un cambio de sistema es lo que no se ha estado hablando mucho. Es verdad que las manifestaciones sí. En las manifestaciones varias pancartas hablaban de cambiar del sistema y cuestionaban el sistema capitalista, que también es el que está produciendo esta destrucción del planeta.
Bueno, pues y algunas otras noticias en las portadas. Un suceso, un drama en la comisaría central de París, que también copa hoy las portadas. Un funcionario policial de la prefectura de París, cerca de Notre Dame, asesinó ayer a cuchilladas a 4 de sus compañeros. Fue abatido a tiros. Las imágenes de portada de esa operación policial que cerró el centro de París. Bueno, pues según las informaciones que publican algunos medios, entre ellos La Vanguardia, el atacante de 45 años se habría convertido al Islam recientemente, aunque no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil, tampoco una venganza laboral o personal. En todo caso, por lo tanto, lo que significa es que están abiertas todas las suposiciones, todas las hipótesis. Y mucha atención, porque si nos vamos al panorama electoral, a la situación electoral de nuestro país, hay un par de temas en los que nos podemos parar. Para el periódico La Razón, el gobierno ya está hablando de desaceleración y está revisando las previsiones. Es inquietante porque, en efecto, si nos fijamos con detenimiento en las portadas de los periódicos, y no solamente en España, sino en buena parte del mundo, ya se empieza a hablar de desaceleración económica. Esto se está cebando en la industria y está disparando los recortes de empleo, según dice hoy La Vanguardia. La industria es la gran víctima de esta desaceleración de la economía española, que se está viviendo silenciosamente, sutilmente. Pedro Sánchez lleva meses intentando ponerse la vacuna, diciendo que, bueno, en el horizonte se observaba, a pesar de que nuestra economía es una economía fuerte, bla, 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 se observaban indicios de tormenta en el horizonte, tormenta económica. Me contaban, se habla mucho de esto en los oscuros callejones de la corte madrileña, que parte de la estrategia de Pedro Sánchez va a consistir durante la campaña electoral precisamente en no cometer el mismo error que se cometió durante la administración del gobierno Zapatero, negando la crisis, sino en mirar hacia adelante anunciando cuál es el riesgo que tiene esto y que además que nos pillen elecciones. Hablar de la propia crisis genera crisis. Esa fue una contradicción en la que terminó sumida el gobierno de Zapatero, porque en el momento en el que tú alertas a los ciudadanos se produce un frenazo en el consumo brutal, porque la gente tiene miedo a invertir. Pues ahora, en lugar de cogernos unas vacaciones, dado que se habla de que la crisis viene, unas vacaciones para el año que viene más fuertes, pues vamos a ir, bueno, pues nos vamos los 15 primeros días al pueblo en lugar de buscarnos un viaje. En lugar de comprarnos ahora el televisor o un coche que estábamos pensando en comprar, vamos a esperar un poquito más con esto. Y el consumo se para, y eso afecta directamente a la situación económica. Entonces, los políticos generalmente, ante el miedo de que eso pase, acaban cayendo en lo que hizo, en lo que cayó el gobierno de Zapatero, que es negar la crisis, diciendo no, la economía es fuerte. ¿Os acordáis del España va bien de José María Aznar? Aunque las cifras no eran precisamente esos. Intentar generar credibilidad para que la gente siga consumiendo, porque si no, lo que puede ser una medio crisis se acaba convirtiendo en una auténtica hecatombe. Terminó pasando en España, no ayuda mucho que tengas a la oposición precisamente dándote patadas en las rodillas y diciendo eres un mentiroso, esto está fatal, esto tal, no sé qué, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pues la estrategia de Pedro Sánchez pasa por no cometer el mismo error, pero siempre manteniendo un pequeño equilibrio. Amigo, lo que pasa es que está ocurriendo una cosa. En el momento en el que Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones, se dio cuenta de que a lo mejor no era tan buena idea. A lo mejor los análisis y las encuestas de Iván Redondo, esa fotografía valía para el día en el que lo anunciaron. Según el periódico La Razón hoy, recesión en el PSOE, mantener 123 escaños sería un milagro. El gobierno ya habla de desaceleración y va a revisar las previsiones porque la economía empieza a empañar las expectativas de Pedro Sánchez, que hasta hace un mes barajaba encuestas que le daban 140 diputados. Algunas de las encuestas empiezan a darle 123. Y como además la irrupción, mientras tanto, de un nuevo partido en el escenario político se ha producido de la mano de alguien tan icónico como Íñigo Errejón, eso ha hecho también que en el PSOE empiecen a ver que que quizá a lo mejor el nuevo partido de Más País, donde tiene votos que arañar, es precisamente en el Partido Socialista. En fin, no es por ser Manolito Gafotas, pero lo habíamos anunciado, lo habíamos advertido en este programa desde hace muchos meses. Estaba precisamente en los oscuros callejones de la corte madrileña la hipótesis de que emergería este nuevo partido, y donde tenía espacio que rascar era precisamente hacia el Partido Socialista. Así que vamos a ver qué consecuencias tiene para el PSOE, pero según el periódico La Razón, sus propias encuestas
Les dicen que mantener 123 escaños sería un milagro. Crece esa inquietud en los sectores del PSOE. A medida que se acerca el 10N, se temen los imprevisibles efectos negativos que el cada vez más evidente ciclo de recesión en el que ha entrado nuestra economía pueda tener en sus expectativas electorales. La subida en la tasa de paro, la desaceleración, siempre ha castigado al partido en el gobierno. Así que ahora el Partido Socialista muestra preocupación por cómo la crisis puede derrocar un gobierno, porque las crisis, según el editorial de este periódico, siempre derrocan gobiernos. Y de forma más o menos inadvertida, bueno, pues empiezan las justificaciones. Hemos escuchado a Ignacio Wert, ¿os acordáis? Fue ministro de Educación, sobre los recortes que aplicaron. Ahora dicen que se explicaron mal, que en efecto no fueron sinceros. El error comunicativo que colectivamente tuvimos, y insisto en utilizar la primera persona del plural, respecto a no admitir una narrativa que, por otra parte, era una narrativa que venía impuesta por una realidad ante la que no teníamos recursos para hacer cosa distinta de la que se hizo, que es efectivamente el tener una actitud, pues no sé cómo llamarla, como omisiva o en todo caso de disimulo respecto al tema de los recortes, que nos faltó honestidad, honestidad en el sentido, esto es un anglicismo mal empleado, nos faltó sinceridad. Un anglicismo mal empleado, bueno. Cuidado con los anglicismos, que luego pasa lo que pasa, que luego Podemos es extrema izquierda en Estados Unidos. Claro, pero estamos hablando realmente de crisis, como dice Zonk, PJ, no es crisis, es continuación de un colapso que empezó en el año 2008, que no hemos parado, que vamos para bingo. Si yo recuerdo además una conversación, fijaos, tuve un encuentro hace algunos años cuando estábamos sumidos en plena crisis con Felipe González, el expresidente del gobierno, y me hizo una reflexión, dijo, mi preocupación, dice, porque de esta crisis saldremos, porque hay mucho músculo financiero en las instituciones de todo el planeta. El problema será con la siguiente crisis. Y con la próxima, porque en ese momento ya no va a haber posibilidad de rescate. Las familias los ahorros los han empleado, los ahorros que tenían los abuelos, para pasar esta etapa tan difícil, ayudando a sus nietos, a la gente que se quedaba sin trabajo y siendo el soporte económico de un montón de familias. Las propias administraciones han lanzado planes y digamos que han utilizado los recursos sociales de los que disponían para aplacar en algo la crisis, pero como toquemos los fondos de pensiones, como toquemos los espacios financieros de la sanidad y empecemos con los recortes profundos, en plena crisis económica, el golpe que podemos recibir es absolutamente brutal. Yo no soy economista, no tengo más nociones que las que leemos en la prensa internacional y en los medios españoles, pero todo el mundo está hablando de una recesión seria, de manera que, bueno, pues es verdad, nos encontramos en una disyuntiva. Por lo visto las familias están tomándose en serio las advertencias y están ahorrando, pero eso provoca también un efecto que es pernicioso para la economía, según los expertos. Bueno, y mientras tanto, claro, estos son problemas del primer mundo, porque aquellos que vienen huyendo del hambre, de la pobreza, de la guerra, del sufrimiento, dicen, ya quisiera nuestro país tener una crisis como la peor de las vuestras. Y es verdad, mientras tanto, todas estas noticias que van sucediéndose sobre la inmigración, los refugiados y sobre la forma que tienen los países desarrollados de acogerlos, nos rompen el alma. Buenos días, como decía Blas de Otero, nos queda la palabra resistencia. Es indecente lo que ha hecho el gobierno de Sánchez Castejón con el tema del Tarajal, indecente, inmoral, y no recuerdo qué apelativo más ha puesto Fernando en un tuit. También recordar que hoy es un aniversario que nunca olvidaremos muchas de las personas que sabemos lo que es huir de un país bajo las bombas, por el hambre, por la sequía, etcétera, etcétera. Hoy es el aniversario de la tragedia en Lampedusa, donde murieron más de 360 personas. Solo digo eso. Nos queda la palabra, la lucha y la esperanza. No les olvidemos. Pues, en efecto. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile,
turn away. When you shine, I'm cloudy. When you climb, I'm doubting that I won't fall before I reach the top. Porque, en efecto, ya lo hablamos ayer aquí en el programa, el gobierno ha decidido salir en defensa de los guardias civiles procesados por la tragedia en el Tarajal, ha reclamado su absolución la Abogacía del Estado, que ha recurrido el procesamiento de los 16 agentes. Dicen que no se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar. Esas son las alegaciones del gobierno español. Resulta que si por la actuación de nuestra Guardia Civil, según la Abogacía del Estado, ningún migrante murió por la actuación de los guardias civiles. No, claro, murieron ahogados porque no podían acercarse, entre otras cosas, porque las imágenes nos revelaron que se estaban disparando pelotas de goma a la gente que estaba tratando de llegar de forma desesperada a nuestra costa. Los 23 inmigrantes dicen que accedieron por sus propios medios o auxiliados por los servicios marítimos y que lo hicieron en perfecto estado de salud. Dicen, bueno, es una cosa realmente bochornosa, una cosa vergonzante, y en la que el posicionamiento del gobierno nos recuerda una vez más cómo va penetrando el discurso de la extrema derecha y cómo los partidos intentan manejarse en el espacio indeterminado ese que creen es el centro, y por lo tanto van asimilando discursos tan radicales como este que hemos escuchado. Además, en la portada de Público.es, el gobierno aprobará decretos en periodo electoral, pero descarta los viernes sociales. También la ultraderecha prepara protestas ante la sede del PSOE por la exhumación de Franco y una enésima maniobra de la familia Franco para intentar boicotear la exhumación del dictador, con esta petición que han hecho a través de un juez. Tienen paralizada la exhumación de Franco por problemas en la licencia urbanística, en fin. Y luego Exteriores advierte sobre los graves riesgos de viajar a Arabia Saudí, pero sin embargo acepta que sea el posible escenario de la Supercopa. Y eso que en sus recomendaciones de viaje, para quienes piensan trasladarse al país, el Ministerio reconoce que se trata de un lugar extremadamente peligroso. Entre otras cosas, recomienda qué hacer ante un ataque con misiles. Pero si se juega la Supercopa finalmente allí en Arabia Saudí y lo hace con el apoyo de España, que no ha hecho una sola crítica a este asunto, dan recomendaciones para viajar a ese país y no son precisamente unas recomendaciones muy confortables. Bueno, como veis, esta es la antesala del mundo en el que vivimos, la antesala del abismo, el miedo llega, el ruido y tal. Por eso decimos, bueno, bien, estas son las noticias. También es verdad que vivimos en un mundo, sí, con mucha convulsión, con mucho aparentemente peligroso, aparentemente difícil, pero lo cierto es que hoy tenemos más información de la que teníamos hace 40 años. No es un mundo peor que el que han vivido otras generaciones, de hecho es un mundo mucho menos violento, aunque parezca increíble decirlo, pero sin embargo es verdad que vivimos con la información televisada al minuto, en tiempo real, de todo el planeta, y eso pues nos hace tener la perspectiva y la impresión de que esto se está viniendo abajo, que esto se desploma como un castillo de naipes. Pues que haya calma, porque en este programa hemos decidido emplear una vacuna, que es la vacuna del entretenimiento, de la compañía, del sosiego, de la relajación, y muchas veces por eso los viernes decimos, bueno, pero ¿qué es lo que hay por ahí que nos pueda? Pues hablamos de series, por ejemplo, hoy vamos a hablar de This Is Us, pero es una serie muy recomendable para pasar tranquilamente la tarde. Pero antes, prensa internacional, aquí en la cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed.
Bueno, pues ya sabéis que los viernes analizamos la prensa internacional, pero desde una perspectiva diferente. Todos los días hablamos de prensa internacional, de la forma en la que recogen noticias de actualidad general, pero los viernes analizamos cómo han hablado de España y cómo recogen y cómo proyectan la imagen de nuestro país en el exterior con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que... Bueno, llevamos unos días escuchando hablar del miedo, el temor a que se produzca una nueva recesión y que además esto conduzca a una crisis, nadie sabe muy bien en qué dimensión. Se habla de la economía de nuestro país, de la economía de España, se ha hablado en la prensa extranjera. Sí, han salido en esta semana unos datos del INE rebajando las previsiones, o sea, el crecimiento que se estimaba para España en el primer semestre, y han tenido bastante impacto, bastante más del que podría pensarse. Indican que el crecimiento ha crecido, o sea, se ha mantenido en España, que es algo que también destacan los medios internacionales, que a diferencia de otros muchos países que ya están estancados, España sigue creciendo económicamente, pero menos de lo que se estimaba, menos de lo que se preveía, y al final es verdad que existía la sensación de que España estaba siendo uno de los motores de crecimiento, al menos en la eurozona, y que que se está frenando este motor, es lo que empiezan a destacar, ¿no? También hablaban, me parece que Figaro también recogía los datos de la deuda pública española, que seguía en el 99%, y todos estos indicadores y estas cifras macroeconómicas sí que están llamando la atención de la prensa internacional. Sobre las causas de esta desaceleración que ya se empieza a vislumbrar de la economía española, pues hay bastante variedad. Por ejemplo, Bloomberg hablaba de que las tensiones por el tema del comercio mundial, por la guerra comercial con Trump, los aranceles, todo esto era una gran amenaza. El Brexit también es un aspecto que ya está pudiendo afectar a la economía española, y en el caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo, pues alertaba de que iba a ser un riesgo y que iba a condicionar la economía española. Y luego dos medios franceses, Les Echos y Le Monde, alertaban de que la fragilidad política, la incertidumbre y la crisis y la parálisis que tiene el país desde hace un tiempo, pues también estaba ya empezando a pasar factura a la economía. Recordaban que además se prevé un escenario de recesión a nivel mundial, y que en este sentido el hecho de que España no tenga gobierno pues le pone en una situación difícil, y en una situación en la que, en fin, si hay que tomar algún tipo de medidas o si hay que hacer algo, pues puede tener mayores problemas y hacer que la crisis sea incluso peor. En la misma línea, por mantenernos en la economía, ahora te preguntaré también por noticias más relacionadas con la política, pero ha habido algunas noticias económicas. Claro, la crisis de Thomas Cook, esta gran compañía de viajes, esta operadora de viajes que ha cerrado, dejando a decenas de miles de personas en tierra con los viajes, con los billetes comprados. Esta crisis también puede provocar el cierre de hoteles, han dicho. En España, además. O sea, es decir, es verdad que se trata de un gigante de los viajes en Reino Unido, y realmente su quiebra ha sorprendido, ha sido una gran sorpresa, porque nadie se lo esperaba. Era una macro compañía que movía cantidades ingentes de personas, y el hecho de que además haya sido tan por sorpresa este colapso de la compañía, pues está haciendo que primero se fijaran todos los medios internacionales en la cantidad de turistas que quedaron atrapados y que se quedaron, porque además esta compañía tenía incluso aerolínea propia y fletaba los vuelos. Todo esto se quedó en nada, desapareció prácticamente de la noche a la mañana. Hubo cientos de miles de personas, y sobre todo turistas británicos, atrapados sin poder volver. Pero luego los medios han empezado a ampliar el foco y a fijarse en el impacto que esto puede tener para la industria turística de distintos países, y en concreto señalan bastante el caso de España. El tema de los 500 hoteles en realidad es una estimación que ha hecho la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que explicaba que es que había en España hasta 100 hoteles que todos los turistas, y que trabajaban en exclusiva con Thomas Cook, y otros 400 que entre el 30 y el 70% de su clientela venía de este tour operador británico, con lo cual se encuentran en una situación muy complicada. Y además, The Guardian también señalaba que para Canarias está siendo un tema muy, muy preocupante, ¿no? Recordaba que, en España más o menos el turismo supone el 12% del PIB, pero en el caso de Canarias llega hasta el 35%. Y en concreto el hecho de que la quiebra de Thomas Cook se hubiera producido ahora, justo en víspera de la temporada invernal, que es bastante importante, que suele ser bastante lucrativa, es lo que recordaba The Guardian, para el archipiélago canario, pues había suscitado mucha preocupación y
con todo lo que esto podía suponer, ¿no? Cierre de hoteles, pérdida de empleos. Es decir, que veremos a ver cómo se gestione, en qué deriva todo esto, pero sí que existe el temor de que esto también afecte a la economía española. Y en la misma línea de la economía, algo que revela mucho los gigantescos cambios que estamos viviendo, el abismo que le provoca a algunas personas por este tiempo tan precipitado, tan rápido que vivimos. Ha sido declarado improcedente el despido de una empleada que había sido sustituida por un robot. De esta noticia ya habéis oído hablar porque la hemos comentado en estos días, pero ahora ha tenido repercusión en el exterior, lo ha recogido un medio de comunicación, ¿no? Le Figaro, en concreto, el diario francés, que les ha llamado la atención la noticia, un poco en la misma, digamos, en la misma onda en la que se ha destacado aquí, ¿no? Evidenciando cómo están cambiando los tiempos y cómo se está empezando a tener que afrontar, digamos, las consecuencias de la sustitución de empleos habituales en el mundo, en el día a día de todos los países por robot o por sistemas informáticos. En este caso concreto, el caso de una contable de un hotel en Canarias, que llevaba trabajando 13 años en el mismo puesto y que fue sustituida en marzo por un programa informático de gestión que en teoría iba a hacer solo las funciones de cuando terminaba la jornada laboral, como de 5 a 6 de la mañana, y luego los 24 horas los festivos. El caso es que la empresa al final consideró que con este sistema pues ya tenía cubiertas las necesidades y decidió despedirla, y al final ahora y pagándola además simplemente la indemnización como si fuera un despido procedente. El juez ha justificado o ha dictaminado que es improcedente porque, en este caso la sustitución de la trabajadora simplemente se debe a reducir gastos, ¿no? Es decir, no obedece ningún tipo de motivación ni tenía problemas la empresa y en este sentido considera que es un despido improcedente y que la empresa debe pagar el máximo de indemnización. Y lo que destacaba también el diario francés es esto, ¿no? Cómo esto puede alterar y puede ir cambiando y puede ir conformando, digamos, el nuevo mundo que se espera y el nuevo tipo de relaciones laborales que puede haber en el mundo en el futuro. Oye, el lanzamiento de Más País, el partido encabezado por Íñigo Errejón, ¿qué tal está siendo acogido? Algún medio de comunicación sí que ha colocado el foco en esto, ¿no? Sí, la semana pasada ya comentamos que varios medios lo habían recogido. En esta semana he visto que Le Monde también se hacía eco del nacimiento y de la irrupción de Más País, del partido de Íñigo Errejón, y decía algo así como que llegaba para un poco sacudir a los socialistas y Podemos a la izquierda, ¿no? Que se iba a presentar, que recordaba pues que Íñigo Errejón es un fundador de Podemos, que salió con un cierto enfrentamiento con Pablo Iglesias y que ahora lanzaba su plataforma para intentar movilizar a los abstencionistas progresistas. Pero lo que señalaba es que la sensación es que fractura todavía más o un poco más todavía la izquierda en España y que está por ver que si el Parlamento español, que ya tenía problemas para gestionar el multipartidismo y digamos la pluralidad parlamentaria, si va a poder gestionar que haya otra formación más. También mencionaba que la iniciativa de Errejón había sido mal acogida en Podemos y que muchos le estaban señalando como un traidor. Y por último, también me da la impresión de que hay una noticia que seguro que ha tenido una gran repercusión porque se ha cerrado el plazo para solicitar la nacionalidad española a los judíos sefardíes que tenían derecho a solicitar esta modificación en su estatus, y se ha cerrado el plazo. ¿Esto qué tal lo han recogido los medios? Pues ha tenido mucha repercusión, como dices. Es verdad que les ha llamado la atención porque, entre otras cosas, el Ministerio de Justicia ha revelado que más de 130.000 personas, más de 130.000 judíos sefardíes repartidos por el mundo han pedido la nacionalidad española. Es verdad, los medios internacionales y en general los oyentes seguramente lo recuerden, que esto obedece a una nueva ley que se aprobó en España en 2014 o 2015, que para reparar un poco el error histórico de la expulsión de los judíos en 1492, pues contemplaba la posibilidad de que los descendientes de judíos sefardíes, de los judíos expulsados, que pudieran acreditar su origen, pues pudieran acceder a la nacionalidad española sin renunciar a la que tenían en ese momento. Los medios internacionales destacan, me parece que era The Guardian, recordaba, dice, el gobierno español en principio estimó que podía recibir unas 90.000 solicitudes y al final han sido más de 132.000, que es lo que llama la atención de los medios internacionales. Y un aspecto también bastante destacable es que, aunque en principio los medios recuerdan, incluso un diario israelí, Haaretz, se hacía eco de ello, que los judíos sefardíes se recolocaron por el Mediterráneo. En Israel también hay una
una proporción bastante importante. Sin embargo, el grueso de las peticiones de nacionalidad española han venido de Latinoamérica, en concreto de México, de Colombia y de Venezuela, que son los 3 países que más solicitudes han llegado. Otra cosa que también les ha llamado la atención es que así como España abrió el plazo y ha permitido durante 4 años que estas solicitudes se hicieran o se formularan. Sin embargo, en el último mes, casi la mitad de las 130.000 se han recibido en el último mes. O sea que las prisas ahí parece que han jugado. Y Haaretz también destacaba, el diario israelí, que el proceso había sido un poco complicado, que quizá hubiera habido más, pero que al final los requisitos que puso el gobierno español pues hicieron que no fuera tan sencillo este proceso y este trámite. Y en otras noticias no relacionadas con España, ¿dónde ha estado puesta la atención en estos días? Pues lo comentamos un día en la cafetera, el tema de Perú. Es verdad que se ha ido un poquito apagando el eco y, digamos, el enfrentamiento institucional que ha vivido, pero es verdad que se ha seguido con bastante atención en los medios internacionales esa especie de choque de instituciones que ha habido en el país andino con primero la amenaza del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y de convocar elecciones, la reacción del Congreso pues considerando que no era digno de ser presidente y un poco relevándolo, nombrando a la vicepresidenta presidente en funciones, la convocatoria de elecciones. Lo último es que al final la vicepresidenta, que había sido nombrada por el Congreso presidenta en funciones, ha renunciado, y en este sentido parece que Martín Vizcarra vuelve a ser el presidente peruano, y el enfrentamiento se está más o menos sofocando, aunque el gran vencedor parece Martín Vizcarra, porque hay que recordar que todo esto procede de un enfrentamiento entre Congreso, que digamos donde tiene el Congreso la mayoría, la oposición, especialmente el partido de Fujimori, y las intenciones del gobierno de intentar hacer una limpieza con el problema de corrupción que tiene el país, incluso cambiar la forma en que se designan los jueces del Tribunal Constitucional. Es decir, hay un enfrentamiento, digamos, un conflicto interno bastante importante que tiene preocupado a la prensa internacional, aunque las últimas noticias indican que parece que lo están encauzando y que terminará habiendo elecciones, que quizá que es lo que defendía el presidente desde el primer momento. Gracias, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Bueno, pues ya lo habéis identificado con la sintonía Plata o Plomo, el mundo en series, con Ana Pastor, Neutral. Buenos días, Ana. Muy buenos días. Con una propuesta, This Is Us, había dicho a Ana Pastor, oye, tienes que ofrecernos algo, traernos algo que sea sosegado, que sea calmado y que tenga un punto de ternura. Y dice, pues This Is Us es la serie. Y te voy a decir que he visto el primer capítulo, estoy en el primero, ayer terminamos de ver el primero, y nos está encantando. Es formidable, está muy bien. ¿Ves? Si es que ya te dije yo que te iba a gustar. Es verdad que hace una combinación muy bonita de lo emocional. El otro día me mensajeaba con los Javis si la habían visto, ¿no? Y me decían, es que te lleva a llorar donde tienes que llorar, ¿no? Yo creo que eso hace que esta serie tenga un punto muy tierno, por un lado, muy moñas, sí, es cierto, pero creo que es muy bonita la historia también de la familia en cuestión. Sí, porque es una serie de 3 temporadas. La primera temporada se estrenó en la NBC en septiembre de 2016, tiene algún tiempo, y es la vida familiar y las conexiones de varias personas que comparten un mismo cumpleaños. Entonces se ve con algunos flashbacks, diferentes generaciones, pero básicamente tres personas, la conexión entre ellos, ¿no? Y nos deja algunos momentos que a mí, siendo que no he profundizado mucho todavía en la serie, que son bastante enternecedores. Parece que me he comido mi sueño. ¿Qué quieres que te diga,
Dame la frase mágica, hermanita, para que te sientas mejor y te la diré. Dime que deje ya de compadecerme, no sé, dime que espabile de una vez, dime que adelgace de una puta vez. Deja de compadecerte. Puedes empezar ahora mismo, espabila de una vez. Y ya sabes, ¿cuál era la tercera cosa? Adelgaza de una puta vez. ¿Quieres repetirlo? Sí, son tres, la verdad, tres personas, pero los personajes están muy bien construidos, ¿no? Porque te muestra cada uno con una problemática, con un asunto y bueno, te va dejando algunas de las conversaciones son memorables. La conversación que luego la escuchamos, la conversación con el médico. Pero eso, son tres perfiles. Cuéntanos un poquito más o menos por qué te gusta y estos perfiles, ¿no? Tenemos por un lado a la hermana que tiene un problema de obesidad, que es algo que está muy presente en la sociedad americana. Tenemos por otro lado al hermano negro, es uno de los tres trillizos y realmente es de una familia blanca. No vamos a desvelar mucho porque está ahí, como decimos, pero es muy interesante porque han introducido también ese personaje. He leído en alguna de las historias sobre la serie que hay un 30% de gente de raza negra entre los guionistas. Lo normal en Hollywood suele ser un 5% y también en la codirección hay una persona de raza negra. Es decir, sí que quieren también hacer un poco de denuncia, ¿no? De la escasa visibilidad que a veces se da a ciertos temas sin ser, insisto, una serie de denuncia. Y bueno, cada uno de los hermanos tiene una problemática diferente y yo creo que luego hay personajes secundarios, entre comillas, como puede ser el ginecólogo que asiste a ese parto de trillizos, que también por un lado es tierno, pero por otro lado también les pone en la situación a la pareja que se van a exponer a partir de ahora con 3 niños, con las dificultades que eso es. Voy a hacer un pequeño spoiler porque siendo que es del primer episodio no desvela tampoco la naturaleza de la serie y permite ver la serie con bastante comodidad, pero así nos da una idea del punto de partida en la sinopsis, ¿no? Imaginaos una pareja que está embarazada, como dice Ana, de trillizos y durante el parto pierde a uno de los hijos. Entonces el padre, hay un momento en el que cuando está en la sala de las incubadoras viendo a los niños, se le acerca un bombero que dice que ha encontrado a un niño negro que ha sido abandonado precisamente en el parque de bomberos y que lo ha entregado en el hospital. Y entonces deciden adoptarlo para seguir teniendo los 3 hijos que era el plan que tenían previsto cuando entraron en el hospital. Entonces, a partir de entonces es un hermano negro con 2 hermanos de raza blanca que comparten su vida y entonces se van viendo un poquito con esos flashbacks. Esto se revela en el primer episodio, no es una cosa absolutamente sustancial, aunque sí, en fin, roba un poco la sorpresa del inicio, pero luego la serie se desarrolla por otros derroteros, no mostrando todas las relaciones familiares y todo eso. Pero claro, allí nos encontramos con las conversaciones con el médico a las que aludía Ana, que es un personaje absolutamente maravilloso, cuando les alerta justo antes de entrar en el parto de que se trata de un parto con alto riesgo. Y entonces aquí se ve un poco el perfil de los padres. Sé que el doctor Snyder les ha hablado de la posición de los bebés, de lo complicado que puede ser el parto y creo que... Lo siento, no vamos a tener esa conversación. Ya, tenemos que no vamos a tener esa conversación porque no va a pasar. Tenemos que hablar de las posibilidades. Vamos a salir de este hospital con 3 bebés sanos y una mujer sana. Por supuesto, pero Tengo tenemos 3 cunas en una casa nueva que hemos comprado específicamente para que nuestros hijos crezcan en ellas. Entiendo. Mi madre ha tejido ya 3 bodys. Lo sé. Y eso que se le da al tejer. También resulta que hoy es mi cumpleaños y suele ser un gran día en nuestra casa, un día en el que tengo mucha suerte. Así que quiero que todos los presentes me crean cuando digo que hoy solo van a pasar cosas buenas. Así que siento el spoiler, pero en efecto lo que sí se cumple es la profecía: saldrán del hospital con 3 bebés, ocuparán las 3 cunas, aunque uno de los bebés con el que trabajan en el parto pues fallece en el mismo, pero sucede este episodio, ¿no? Pero ya nos da una idea de la originalidad que tiene la propia serie. Sí, y el compromiso, como decíamos, con la diversidad. Fíjate que me ha pasado una cosa muy curiosa, seguramente a ti también, cuando te dije vamos a hablar de esta serie, es que si se estrenó en 2016, para mí es incomprensible que no haya llegado a nuestros oídos, por lo menos al mío, hasta hace nada. Yo la estoy viendo en Amazon. Javi Pascual, que es un compañero periodista que vive en Alemania, escribía también hace unas horas cuando anunciábamos que íbamos a hablar de ella, decía, jolín, no tengo casi nadie con quien comentarla, ¿no? Y hay gente que la ha visto, pero es curioso cómo en 2016 se estrena en NBC. De hecho, creo recordar que fue el tráiler más visto en ese momento en récord de reproducciones. También fue uno de los estrenos de ficción más vistos y aquí, por lo menos a mí, insisto, me ha llegado muy muy tarde. Ya hay una 3ª temporada, yo todavía no la he visto, pero lleva ya 3 años moviéndose, ¿no? La historia de Kevin, de Kate y de Randall.
Y por lo que estoy viendo ha tenido un montón de reconocimientos, un montón de premios, muchos reconocimientos también de la crítica, del público, como decías tú también, el hecho de haberse convertido en esa muestra, haberse convertido en una de las más vistas, en fin. Luego los personajes también, pues además hay escenas que están muy tiernas, decía, están muy bien construidos porque ocurren cosas que te conectan muy rápidamente. La propia participación de este médico que les asiste en el parto tiene un momento que a mí me encantó, Ana. Yo no sé si tú lo viviste igual, pero cuando pierde el hijo y se sienta a conversar un rato con el padre, el médico, y se produce una escena súper mágica. Me gusta pensar que por el niño que perdí, por el camino en el que me embarcó, he salvado a innumerables bebés. Quiero pensar que tal vez algún día seas un viejo como yo, aburriendo a un joven, explicándole cómo cogiste el limón más amargo que puede ofrecerte la vida y lo convertiste en una limonada. Si puedes hacer eso, podrás llevarte 3 bebés a casa de este hospital. Solo que no como pensabas. Porque le revela que él también perdió a un hijo, por eso se convirtió en médico y por eso ha ayudado durante tantos años a dar a luz a tantas mujeres, y es un momento también bastante mágico, ¿no? Sí, la verdad es que es una de las escenas, desde luego, del inicio de esa primera temporada, aunque habrá muchas más luego. Ese personaje del ginecólogo que parece accesorio vuelve a aparecer en sus vidas un poco más adelante. Y luego una cosa muy interesante que tú has comentado es los flashbacks continuos que hace hacia atrás y hacia adelante la propia serie, conectando las historias y respondiendo a los porqués, ¿no? Porque Kate, que sufre obesidad, pues tiene ese punto durante toda la serie, o porque el hermano negro pues sufre un continuo sentimiento de abandono, lógico, porque fue abandonado de bebé, cómo reconstruye su propia historia, cómo se siente siempre un inadaptado en su propia familia, a pesar del esfuerzo que hicieron los padres para que eso no lo viviera así. En fin, me parece que es una serie bastante redonda, asumiendo, como digo, que soy bastante moñas porque tiene ese punto, pero bueno, está muy bien de vez en cuando hacer una defensa de la ternura, y creo que esta serie no obvia otros problemas, pero se centra mucho más en esa parte. Bueno, sí, además te habíamos pedido que fuera un poco moñas la propuesta en esta ocasión para no sobresaturarnos. Ya hemos visto muchas distopías y hemos planeado por el fascismo y el mundo del futuro y los abismos que se nos avecinan, como para que en esta ocasión haya una entrega de una serie tan seductora como esta, This Is Us, aquí en Plata o Plomo con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, gracias. Un abrazo. Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una... Pues qué bonito se está quedando el día, qué bonita se está quedando la mañana. Nuestra anti-hateful trooper, María Navarro. Bueno, es que esto hay que explicarlo. Te acabo de bautizar ya para siempre. Hateful sí. Es de la Hateful Trooper, el ejército anti-hateful. Resulta que María Navarro tiene un don para aniquilar cuentas Twitter de odiadores, de hatefuls. Bueno, ya os he contado mi afición, pero esto no lo contéis, ¿vale? Esto queda entre nosotros. Mi afición por denunciar a cuentas de Twitter, pues eso. Odiadores. A odiadores. Si estás escuchando este programa, la anti-hateful trooper te está vigilando. Y si alguien tiene algún problema, y quizá podáis encontrarla. Oye, esto da para una sección. A lo mejor pueda ayudaros. María.es. Eres el equipo A del anti-hateful trooper. Sí. Entonces... Oye, pues ya he conseguido 22 cuentas. He conseguido cerrar 22 cuentas. Así que ya sabéis. 22 cuentas. Y además os animamos a uniros al equipo. ¿Vale? O sea, esto es muy fuerte. Denuncia las cuentas
que lanzan políticas del odio. Un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano. Busco gente para mi equipo. Que no habían cometido. Únete. No tardaron en fugarse de la prisión en Lo que pasaremos se bien. recluidos. Denunciaremos a odiadores. Todavía por el gobierno, ellos nos odiarán, pero ya no existirán. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. El Anti-Hateful Trooper de María Navarro. Hoy una nueva cuenta ha caído bajo sus manos. No bloquees sin denunciar antes. Así es, amigos míos, sí. Nos hemos despertado del desayuno, que estábamos tan sosegados, con una nueva víctima enterrada en la ignominia de la red, que perdió a todos sus followers por dedicarse a estimular el odio y el resentimiento en las redes sociales. Soy el CNI de Twitter. Eres, sí. Iba a decir, eres los CDR del Twitter. También, pero sí. es Venga, mejor sí. no pisar ciertos territorios. Pues así está la cosa. Vaya subidón, ¿eh? Dice Kaidon, yo denuncio mucho, Fer, creo que Twitter me hace mucho caso porque normalmente cierran lo que digo, pero claro. ¿y por qué será? ¿Yo debo ser el único ciudadano de la Tierra que denuncia y que no caen a sus pies? Porque no solamente sabes... he conseguido un cierre de, no sé, 20 solicitudes. Únete a nuestro equipo y lo podrás hacer. Sí, me tenéis que dar unos consejos inspiradores. Yo soy más de bloquear, yo soy más de castigarles. No, pero antes de bloquear, denuncia. Hay que denunciar. Sí. Sí. Y así, bueno, pues vamos quitando el odio de Twitter. Bueno, pues así es, en todo caso, siempre para buscar también un ratito, dice Ángel, yo no denuncio, me limito a ignorar. Lo que pasa es que hay gente que merece no tener un altavoz público. Y esto dice, no, la censura, sí, lo que tú quieras, ahí están los anti-hateful trooper de María Navarro. Tú grita lo que quieras en silencio ahí, que vas a ser como el de Superman, la primera parte, la verdadera, la mejor, la única, la indiscutible. Aquellos que lanzaban al espacio, al abismo del espacio, metidos en un espejo y iban dando vueltas. Les reportaban y se iban gritando ahí, no, volveré, piénsalo la próxima vez. Kriptonita, pumba, no haberla liado. Bueno, pues igual. No, hay gente que no merece tener... No. O sea, has tenido tu oportunidad en la vida ya. Además, oye, lo que sí que... Y entonces, vamos a ver, para explicarle a la gente, lo que vamos haciendo es en la pizarra Tenemos del estudio. Una de las paredes del estudio es una pizarra. Una de las paredes es una pizarra grande, ¿no? Y entonces allí pone, a los oyentes les debemos todo, a la audiencia se les respeta. Eso es lo que... Pero con... A la audiencia se la respeta. Plata o plomo. Entonces, a los oyentes les debemos todo. Somos como los... Entonces, eso lo tenemos para que esté muy presente en cada programa. Pero encima hay diversas palabras pues que nos inspiran, ¿no? Algunas cosas. Y entonces, una de ellas es Hateful Trooper, una estrella de sheriff, y allí, como si María.es llevase días en una celda y va apuntando rayitas y muescas, así en la funda del revólver, las rayitas de la gente que ha ido liquidando. Entonces, cada vez que cae uno, lo apuntamos en la pizarrita. Esto os juro que es verdad, que es literal. Sí. O sea, os lo estoy describiendo, que está pintado con tiza en la pared. Anti-Hateful Trooper. Y entonces ahí han caído pues un porrón, o sea, 5, 10, un porrón de gente. Ya te has liquidado, mogollón. Y hoy hay una nueva muesca en el revólver de María.es, humeante a esta hora sobre la mesa. Chan, chan. Y ya he denunciado hoy a unos cuantos. Así que mucho cuidado con lo que hace uno en las redes, porque lo que sí que tendremos que poner de otro color es cuando caigan teniendo muchos seguidores. Porque entonces exterminas un tipping point. Claro, eso es... eso vale por 10. Vale por 10, porque claro, tú, o sea, te liquidas a alguien que tiene... Me encanta porque es como un videojuego. Total. ¡Qué guay! Imagínate, un videojuego en el que vas exterminando haters. Claro, y tiene doble valor, o sea, claro. Eso es como... porque si tú liquidas un hater que tiene 2.000 seguidores haters, desactivas su punto de conexión. Es como, ¡pah!, quedan incomunicados entre ellos. Es como, ¡boom!, es como volar un puente, ¿sabes? Es como ahí volarle un puente a los nazis. ¡Boom!, ya no pueden pasar con sus tanques y sus camiones. Entonces pasa igual, ¿no? Pues eres la Resistance. Eres la anti-hateful trooper de la Resistance. Está muy bien. Entonces, cuando tengan muchos seguidores, los tenemos que apuntar en otro color. Porque uno que tiene 30 seguidores, pues no es... Bueno, luego hay veces que denuncias... porque, claro, es que todo esto ya tiene unos códigos. Denuncias, te llega... Bueno, siempre que denuncias te llega como una notificación de Twitter y te dice, bueno, lo vamos a examinar. Y luego al tiempo te comunican si han eliminado o no la cuenta.
aunque no la hayan eliminado, también te llega una notificación y te dicen, bueno, ha incumplido, pero todavía no ha recibido las suficientes denuncias como para tal, o no es lo suficientemente grave como para esto. Pero cuando te llega y te dicen que la han eliminado, es que es otra estrellita. Hay que imprimirlas y empapelar la pared así. Estos cayeron tal. Y luego ponemos unas velas alrededor y luego ya cuando nos detenga la policía que nos manden a prisión con razones. Bueno, se dedicaban a exterminar a odiadores. La partisana María exterminando odiadores. Son odiadores, sí. Hatefuls. Bueno, pues esto es la cosa. Pero también decimos, bueno, que este es un ratito para la compañía en la cafetera. Hablamos de información, hablamos de muchas cosas, pero también un ratito para el sosiego con esta serie. Además, hoy que hemos hablado con Ana Pastor, This Is Us. ¿Qué os ha parecido a vosotros This Is Us? Porque, oye, es una serie... Bueno, es dulce, es interesante. Hola, ¿qué tal? Soy Javi de Berlín. Yo destacaría esta serie la forma en cómo está contada. Es un relato atemporal y ves que todo el rato van tirando de hilos que te hace ver que todo lo que haces en el pasado, en tu infancia o tus recuerdos, pues acaba repercutiendo en cómo eres ahora. Y los personajes en esta serie pues transmiten esto de forma perfecta, están tan bien construidos que hace que te involucres en todo lo que les pasa a lo largo de sus vidas. Pues muy recomendable esta serie, en efecto, Javi. A mí lo que me gusta es cómo te metes, porque tienen... Bueno, sus pequeñas vivencias te hacen partícipe, ¿no? Pero ¿por qué nos refugiaremos en las series, en las películas? He pensado el otro día una amiga mía que estaba pasando un tiempo un poco malo, y entonces estaba pasándolo mal, estaba sufriendo mucho y decía, digo, tía, la gente paga por ir a películas trágicas. O sea, no se te puede recomendar, saca partido de esta situación, pero la vida es muy rutinaria, la vida es demasiado rutinaria. Esto es lo que se conoce como un poquito de rock and roll. No tienes por qué anhelar sufrir, ni anhelar estar demasiado alegre, ni estar todo el día tirándote en paracaídas, ¿no? Pero la vida merece la pena porque podemos hacer estas cosas, ¿no? Porque si no terminamos refugiándonos en las series, en la televisión, en las películas, y viviendo la vida de otros. ¡Ay, qué grandes aventuras he vivido hoy! Que está una hora metido en la sala. Sí, bueno, pero también podemos vivir un poco. En todo caso es verdad. Oye, hoy las series, las películas, cada vez más sofisticadas, cada vez con mejores guiones, cada vez más emocionales, cada vez se meten mejor dentro de nosotros. Hola, buenas a todos. La verdad que para mí This Is Us es una de las mejores series que hay ahora en la televisión. Puedo decir que me ha enganchado desde el primer capítulo, sobre todo la escena del hospital en la que está el padre viendo a los bebés, y ya más o menos es donde te das cuenta de quién es cada personaje. El elenco de los actores me parece muy bien elegido, uno de los mejores que hay ahora en la tele, una estética, sobre todo la del pasado, muy cuidada, con unos saltos en el tiempo que realmente es lo que te hacen explicarte muchas cosas de lo que pasa en el presente. Y querría destacar el guión como lo mejor de la serie, sin duda para mí una de las mejores de la actualidad. Pues en efecto, ha recibido críticas muy interesantes, muy positivas, así que seguramente si estáis buscando algo para entreteneros, para pasar un buen rato, para emocionaros también, pues es una buena recomendación. This Is Us, esta serie que nos señalaba Ana Pastor aquí en la cafetera hoy, que es viernes y que también dedicamos un poquito al ocio, además de a pasar un ratito en buena compañía. Dicen por aquí con el hashtag, nos comparten un pan. Te están haciendo la competencia, no te digo nada. No hay competencia, hay colaboración. Pan integral con pipas. No hay competencia, amiga mía. Lo que hay es colaboración. Mira, he oído en el programa de Camino al Centro de Salud y en la vuelta ya estoy en casa. No se lo digáis, pero he desayunado sin darme cuenta. No pasa nada los resultados de mi análisis. ¿Qué cara tiene el pan integral con pipas que hice ayer? ¡Oh, qué bien! Pues muy bien. Mira, estoy ganando adeptos. El Tuer dice, me apunto al equipo de María. Unámonos. Artisanos Esto puede acabar fatal, pero bueno. Claro, pero
Claro, al final el secreto también es un poco la clandestinidad, lo cual, claro, nos la acabamos de cargar. Pero bueno, seguiremos en la sombra denunciando. Sí. O sea, claro, no es fácil que Twitter acepte liquidarse, tiene que tener razones poderosas, tiene que tener el discurso del odio metido hasta en el último tuit. O sea, tiene que ser una cuenta que realmente esté intensificando el discurso del odio. Tú no puedes argumentar, pues que resulta que esto me resulta a mí odioso. No, tiene que ser pues que menoscabe los derechos humanos, que insulte por razones de raza, de religión, en fin, son cosas como muy evidentes, ¿no? Claro, tienen que ser cosas muy evidentes, lo cual también es normal, porque si no, no tendría pues cabida sería... este tipo de herramientas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, tu revólver está lleno de muescas. Bueno, voy aprendiendo. Así que... Ya sé lo que puedo Y además va hacer. afinando, exactamente, Y además pongo va cara afinando un poco de sus malvada prácticas. también. O sea, la tía va diciendo, no, este tarda 3 días en caer. Este cae ahora mismo. A este le doy una semana. Y luego sopla el ¿cómo se dice? El cañón del revólver. Sí, porque además no necesariamente tienen que ser comentarios que sean hacia ti, sino también pueden ser hacia otra persona, que eso también lo tienes que marcar. Entonces, bueno, hay gente que recibe muchos insultos y bueno, hay, como sabéis, en la red hay muchísimos comentarios racistas, incluso algunos amenazantes, así que bueno, pues desde la clandestinidad podemos ir haciendo de Twitter una red social mejor. Yo te imagino un poco como Westworld, así vestida como de vaquero, como Dolores, de Westworld. Dolores. Espérate, a ver, que aparezca alguna vestida un poco pacata, porque si no esto va a parecer, a ver, Dolores, Westworld. Dolores. ¡Guau, qué con guay! Su revólver. Sí, ¿No has visto esta serie? No. Ah, pues te molaría. Dolores es esta del escopetón. ¡Qué guay! Sí. ¿Sabes que va haciendo justicia? Me gusta. Hola, Dolores. Sí. Y empezamos por Calés y terminamos por Dolores. Claro, es verdad, sí. Te estamos poniendo en lo mejor de lo mejor. Cualquier día te tomas la justicia por tu mano y... Y le pego fuego al estudio. Mira. Así, Dolores Westworld. ¡Guau! ¡Qué guay! Así que nada. Bueno, nos marchamos. Que gracias a todos. Muchas gracias, Mary. Pasad un buen fin de semana. Que disfrutéis mucho este fin de semana. Portaos mal. Se vive muy poquito. Sed buenos con la gente, pero portaos mal con las conductas morales. Con los de arriba. Con los de arriba. Y disfrutad de la vida que solo hay una para hacerlo. Así que no penséis que nadie nos va a dar 3 oportunidades. Gracias, Mary. Gracias. Adiós, cuidaos mucho. Hasta el lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me free. You pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours. Call me free.